Bien, mis hermanos, mientras los niños van saliendo, vamos a cantar nosotros el coro Omnipotente Dios. Gracias te damos hoy por todo lo que tú nos das. Eres dueño de todo, pues todo lo creaste para alabanza tuya. Entonces, tenemos dos modalidades de este coro. Vamos a cantarlo rápido. ¿Está bien? ¿O prefieren lento? ¿Rápido? Bueno, entonces, Gladys dice, entonces, el que quiera puede ponerse en pie, vamos a estar un rato sentado, entonces vamos a cantar este coro que reconoce la grandeza, o a través de él reconocemos la grandeza de nuestro Dios, su poderío, la dependencia nuestra de sus obras, y alabamos su persona, sus obras. El coro, la primera estrofa, es general, es gracias te damos. En la segunda estrofa, hoy reunidos aquí, queremos adorarte por toda tu magnificencia. En la segunda parte, soberano Señor, quiero estar bajo tu voluntad. Esta mañana que estamos hablando de la mente y cómo Dios dice que funciona la mente humana. Entonces es interesante la grandeza de Dios, pero es interesante también que no somos nosotros capaces de dirigirnos por nosotros mismos, y por eso Dios asume el control de nuestra vida, de nuestra mente. Vamos entonces a reconocer la grandeza de Dios. Omnipotente Dios, gracias te damos hoy. Damos gracias a nuestro Rey grande, nuestro maravilloso Dios. Cantando, omnipotente Dios, gracias te damos hoy por todo lo que tú nos das. Eres dueño de todo, pues todo lo creaste para la alabanza tuya. Se repite, omnipotente Dios, por todo lo que tú nos das. Eres dueño de todo, pues todo lo creaste para la alabanza tuya. Por eso, soberano Señor, todo está bajo tu voluntad, te pertenece, tuyo es. Alabamos Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Alabamos Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Hoy reunidos aquí queremos adorarte por toda tu magnificencia. Con nuestro corazón reconocerte hoy como el Señor de nuestras vidas. Hoy reunidos aquí queremos adorarte por toda tu magnificencia. Con nuestro corazón reconocerte hoy como el Señor de nuestras vidas. Por eso, soberano Señor, yo quiero estar bajo tu voluntad. Te pertenezco, tuyo soy. Alabo Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Alabo Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Bien, hermanos, pueden sentarse. Ahora sí, entonces vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Usted puede seguir la lectura bíblica que voy a hacer. Voy a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 17. Este pasaje es un pasaje muy fundamental para entender cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente y cómo Dios hace que funcione nuestra mente ahora en Cristo Jesús. Versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida
en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros, en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a orar. Amado Padre, expresamos gratitud por tu misericordia hoy, por dejarnos vivir, pero expresamos gratitud porque no somos capaces de entender nuestra mente, pero tú nos enseñas en tu palabra, nos enseñas la amplitud de la mente, como dice tu palabra, lo inentendible para nosotros, incontrolable, pero que tú tienes un control absoluto de ella. Gracias por la fidelidad tuya. Gracias por el descanso que nos das al saber que nuestra mente y todo nuestro ser está bajo tu dirección, bajo tu guía. Al saber que tú estás morando en nosotros y allí o desde allí tomas el control de nuestra mente. Gracias, Señor. Enséñanos y quita cualquier tipo de pensamiento equivocado, humano, mundano, aún diabólico, que quiera posarse en nuestra mente como si fuese verdad. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a pensar en algunas cosas interesantes con respecto a la mente. Usted va a tener dos tipos de información. Una es la información proveniente del mundo, que a la misma o a la vez, como dice la Escritura, va a tener relación con el príncipe de este mundo que gobierna el mundo, según la Escritura, que es el diablo, y él tiene incidencia sobre lo que pensamos. Pero también va a tener otro elemento, como lo vamos a ver enfatizado en el pasaje, y es la carne. La carne es un poder, en el caso del creyente, que está en nuestro cuerpo, pero que a la vez tiene control desde allí, tiene incidencia, tiene un poder fuerte. En el caso de los no creyentes, la carne tiene un control total. El individuo le pertenece a la carne, como dice la Escritura, y lo vamos a ver ahora más tarde en el proceso del desarrollo del tema. Entonces, el ser humano no origina los pensamientos. La mente, la palabra mente en la Biblia indica la máquina o la parte de nosotros, allá en lo profundo de nuestro ser, como ya lo hemos visto, que procesa los pensamientos. La Biblia dice de dónde vienen los pensamientos. Y es interesante eso. Los pensamientos de la carne, el mundo tiene que ver con el esquema de vida que continuamente está invadiendo nuestra mente
está proyectando pensamientos, sembrando pensamientos en nuestra mente. Esos pensamientos serán acorde al mundo, serán acorde a la carne y serán acorde, como dice la Escritura, a Satanás, el príncipe de este mundo, como lo vamos a ver ahora más tarde. Pero Dios, para que nosotros pensemos como Él ha determinado, entonces hace varias cosas. Una de ellas es que cambia nuestro carácter, viene a morar en nosotros y desde allí nos provee los pensamientos nuevos, los pensamientos que hace que podamos tener una vida nueva. Otro énfasis muy importante esta mañana: lo que usted es va a pensar, lo que usted piensa va a actuar, lo que usted actúa tiene un resultado. Todo lo que usted piensa lo va a ejecutar. Así funciona la mente. Usted nunca va a comer si antes su mente no lo ha determinado, no lo ha planeado, no va a ejecutar el proceso de ir a cocinar o a comprar o lo que sea, o a consumir algún elemento. Otro tercer elemento: la Biblia no hace énfasis y no describe la mente biológica. La Biblia habla de la mente biológica cuando habla del cuerpo y su funcionamiento total, ¿correcto? Así que la Biblia no hace énfasis, no es el tema bíblico, la mente biológica. El tema bíblico es la mente espiritual, psíquica, que proviene del corazón. ¿Sí estamos? Por esa razón, cuando el hombre habla de la mente, habla de una manera distinta, porque la percepción del hombre es descrita en la ciencia humana. El hombre mira el comportamiento, ve lo que sale de adentro, y ahí es donde genera el concepto de que así son los seres humanos en su mente, pero no tienen el conocimiento como Dios, que conoce desde lo más profundo. La mente comienza desde lo más profundo, y ese es el tema entonces esta mañana. La mente está en actividad continua, recibiendo pensamiento para procesarlo. Esa es su función. La mente no produce pensamiento, la mente procesa pensamientos, ¿correcto? Esa es la función de la mente psíquica que estamos hablando, la mente espiritual. Ahora más tarde vamos a recordar la gráfica que ya tenemos allí, que la mente está en la parte más íntima de nuestro ser. Entonces la mente los procesa, ¿para qué? Para entenderlo, porque esa es su función. La mente tiene que comprender, esa es su función. Comprender, entender. Y luego, después de la comprensión, la mente se proyecta a ejecutarlo. Así que la mente planea ejecutarlo. A veces esos planes surgen en la Biblia como deseos. Los deseos de la mente son planes para ejecutar lo que ya ha pensado, ¿correcto? Por decir así, deseo un delicioso plato de frijol esta mediodía. ¿Qué hace la mente? Entonces la mente se proyecta. Eso es lo que voy a comer mediodía, ¿correcto? Deseo comer una sopa de diente de pescado, una sopa de diente de pollo, lo que sea. Así se proyecta. Eso es lo que la persona quiere. O voy a pelear con la vecina. Eso se proyectó. Y eso sí, o voy a pelear con el marido. Apenas llegue a la casa, peleamos. Por seguro, cuando llegue el marido, habrá una enorme pelea, ¿correcto? Lo mismo la mujer. Deje que venga mi mujer, deje que llegue a la casa para que vea cómo. Entonces, eso se produce. En la Biblia es deseos. Son proyecciones, son planes de la mente para luego ejecutarlos. Así funcionamos. Pensamos y ejecutamos. Pensamos y ejecutamos. ¿Correcto? Entonces, el carácter determina el origen, la ocupación, el carácter del individuo, ¿no? Si un individuo es un hijo de Dios, es del Espíritu, entonces eso determinará lo que va a ocurrir en su proceso mental. También determinará lo que va a ocurrir en su vivencia, en su conducta, y también determinará los resultados que esto tendrá. Por esa razón, el carácter determina el origen, la ocupación mental, la práctica de lo que piensa y los efectos en la vida. El creyente es responsable de saber la clase de pensamientos que ingresan a su mente. Por eso Dios dice, mire, ¿de dónde vienen los pensamientos? Recuerde que la mente no los produce, la mente los recibe y los procesa, ¿correcto? Para luego actuar en base a lo que pensamos,
Así funcionamos. Pero Dios dice, un momento, usted tiene que determinar, usted tiene que tener bien claro de dónde vienen los pensamientos y usted decide si los ingresa a su mente, si los procesa y va a actuar entonces acorde a ello y recibirá las consecuencias acorde a lo que piensa. Así funcionamos. Recuerden la gráfica que ya presenté el domingo pasado. Nosotros tenemos 3 partes. Espíritu, que es la parte más íntima, eso es intangible. Dios lo sopló cuando creó a Adán. Dice que formó el cuerpo y sopló en sus narices, en su nariz, aliento de vida. Sopló el espíritu. Y llegó a ser el hombre un ser viviente o un alma viviente. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Somos 3 elementos en uno solo. Somos persona y eso indica que esos 3 elementos están integrados. La vida indica que esos elementos están integrados. La muerte física es la desintegración de esos 3 elementos. El espíritu vuelve a Dios, el alma va, si es creyente, en estos momentos a Dios. Si no es creyente, va al Hades, a un lugar transitorio de tormento, y el cuerpo se queda aquí, tanto de creyente como no creyente, el cuerpo se queda aquí para que se cumpla un principio que es el polvo vuelve al polvo. Del polvo fue tomado el cuerpo nuestro y vuelve al polvo. Pero, ¿dónde está ubicada la mente? La Biblia habla de el corazón. ¿Qué es el corazón? Bueno, no se refiere a aquel órgano que bombea la sangre. La Biblia se refiere a la parte más íntima de nosotros, desde donde se engendran o se originan las acciones del ser humano. Entonces, eso está allá en el espíritu y el alma nuestro, que es lo más íntimo que tenemos, lo más profundo que tenemos y por supuesto lo más amplio. La Biblia habla de que el conocimiento que tiene el espíritu es superior al conocimiento que tiene la mente. Si la mente es grande, he utilizado esta expresión, la mente es como un universo dentro de nosotros, desconocido para nosotros, pero para Dios es tan pequeño. La mente es tan pequeña para Dios, para nosotros es muy grande. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver en primer lugar el origen de los pensamientos. Según la Biblia, los pensamientos tienen 2 orígenes generales. Dios o la carne, el espíritu o la carne. Vamos a leer, hermanos, recuerden la dinámica. La dinámica es que ustedes leen para que se capte en el micrófono. Voy a sacarlo de aquí para que ustedes puedan leer bien fuerte y entonces el micrófono pueda captarlo. ¿Listo? 1, 2, 3. Según Dios, los pensamientos tienen 2 orígenes. El primer origen es la carne. ¿Qué es la carne? Otra vez, la carne es un poder. La carne no es una persona, pero la Biblia le da características de persona. Es un poder que toma control de las personas y produce deseos. Según la Biblia, el término deseos son deseos muy fuertes. La carne produce deseos fuertes. En la Biblia le llama el Nuevo Testamento concupiscencia. Eso está en los no creyentes y en los creyentes. Solo que en los no creyentes no está el Espíritu Santo, que es el que contrarresta la carne. No está Dios. Así que para ellos tiene un control total de la persona. En el caso del creyente, la carne está, pero tiene un impacto limitado por Dios. Dios no deja al creyente bajo el control de la carne. Dios ataca la carne para que no controle al creyente. Dios controla al creyente totalmente. Entonces, cuando la Biblia dice los que son de la carne, se refiere a aquellas personas que le pertenecen a la carne. La relación que hay entre ellos y la carne es como pertenencia. Ellos viven para satisfacer su carne. Usted habla con uno de ellos y dice, hay que gozar la vida. Pero la verdad es que lo que la Biblia dice, pobrecito, es un esclavo de su carne. ¿Correcto? ¿Ve la diferencia del concepto? Algunos creyentes se sienten celosos y dicen, ay, pero mire, este está gozando. Mentira, este es un esclavo.
Ese es un esclavo, dice Dios. Entonces, ese es su carácter, es la relación que tiene con la carne y él le pertenece a la carne. La carne controla, esclaviza al individuo y la carne se asocia con el mundo, con el diablo, con el pecado. Por esa razón es un solo plato, es una sola bandeja. Incluye esos tres elementos, pero es un solo plato. ¿Correcto? Es un solo carácter para todos. Muy bien. Las obras que producen los pensamientos de la carne. Vamos a leer otra vez. Ustedes me acompañan leyendo. Ahí tenemos entonces a Gálatas 5, 19 al 21. Vamos a leerlo todos juntos, pero bien fuerte. Dice así. Y manifiestas son... Cuando las personas están pensando en ir a buscar a uno que sí sabe, vamos a buscar a alguien que nos adivine, no importa el maquillaje que le ponga, porque hoy en día se utiliza esa moda en algunas organizaciones que se llaman iglesias. Cuando las personas tienen ganas de ir a pelear con quien sea, ¿de dónde vienen los pensamientos? De la carne, de la carne. Eso no viene de Dios. Dios no pone a nadie a pelear con nadie. Dios, todo lo contrario. Cuando la persona dice, voy a esperar que llegue el viernes para pegarme una borrachera. ¿Quién le está diciendo que haga eso? ¿De dónde provienen esos pensamientos? De la carne. Cualquiera de esos que está allí lo produce la carne, dice la Escritura. ¿Correcto? Muy bien. Entonces... Muy bien, sigamos. La Biblia habla de la mente carnal. La mente carnal. Todas esas cosas están allí en la carne. En la carne. Todas esas imágenes que usted ve allí. La gente buscando cosas. La avaricia, el deseo de tener más y todo esto. Todo eso lo produce la carne. Muy bien. Pero la Biblia dice que alterno a la carne o asociado a la carne, también el mundo produce pensamientos. Vamos a leerlo. Dice San Juan capítulo 2, versículo 15. Ustedes bien fuerte, no améis. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la gloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué tal esto, no? Los deseos de la carne, mire, asociada con la carne, el mundo asociado con la carne. Pero además de eso, los deseos de los ojos. Mire, la Biblia dice en Proverbios que los ojos no se cansan de ver. Las personas pueden pasar todo el día. He oído algunos que dicen que pasan días enteros al frente de su computador viendo imágenes de Facebook. He oído testimonio de personas que dicen que pasan días enteros viendo pornografía. Días consecutivos. Se encierran en una habitación, no quieren salir de allí, porque el ojo y el mundo es eso, le provee a las personas lo que quiere ver, lo que quiere ver. Pero dice la vanagloria de la vida. Hay una expresión que nos enseñaron los padres, pero que todavía se sigue repitiendo. Es uno de los grandes errores garrafales del orgullo humano. Voy a decirla. Los papás de uno le decían, mi hijo o mi hija, estudie para que sea alguien en la vida. ¿Cierto? ¿De dónde proviene este tipo de pensamiento del mundo? El mundo establece principios. Quien más estudia, quien más título tiene, quien más plata tiene, quien más cosas tiene, entonces es más que. Se basa en el orgullo. Se basa en el orgullo. El mundo provoca reacciones
del orgullo. El mundo provoca y plantea competencia. Mire, hay competencia de toda clase. Desde niños tenemos competencia. De canica, de boliche, de lo que sea, de gallo, de fútbol. Cuando juega la selección Colombia, ¿cierto? ¿Y cómo quedamos achicharrados cuando la selección Colombia no gana, no? Todo eso proviene del mundo, hermanos. Yo me acuerdo una vez en la costa, me tocaba dar un estudio de liderazgo en una iglesia y ese día jugaba Colombia con Israel. Y entonces dije, hermano, vamos a orar para comenzar el estudio de la Biblia, para que el Señor dirija. Y se para un hermano y dice, hermano, vamos a orar para que Colombia le gane a Israel. Hermano, la verdad es que Dios no está interesado en esos partidos. Eso hace parte del mundo, la competencia hace parte del mundo. ¿Correcto? Que Dios permite que perdamos, sí, para afinarnos en el orgullo también. Muy bien, eso no proviene de Dios, proviene del mundo. Ese tipo de pensamiento que nos provoca, que nos hace competir con otros. Ay, mire, el otro tiene mejor, ay, mire, el vestido del otro, ay, mire. Ese tipo de competencia proviene del mundo y de la carne, no de Dios, y también del diablo. Sigamos. El diablo también participa en esto. Dice Santiago capítulo 3, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Animal porque es del alma. Y diabólica porque el diablo participa allí. Porque donde hay celos y contención, allí también hay perturbación y toda obra perversa. Mire, todo lo que estamos viviendo diariamente en nuestro país y en el mundo. Celos, peleas, la palabra contención es peleas y perturbación mental de toda clase y toda clase de obra perversa. Eso lo produce la trilogía: diablo, el hombre mismo y el mundo. Muy bien. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, o sea, Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Una forma de la trilogía actuar es producir temor. Los temores son pensamientos que se pasan de mente a mente. Usted ve a una persona corriendo y va a sentir ganas de correr detrás de ella. No sabe por qué corre, pero va a sentir ganas de correr. Muy bien. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, recuerde, ¿qué es lo que hacemos? La voluntad de los pensamientos. En los pensamientos se procesan las cosas, luego se ejecutan. Así funcionamos. Luego se ejecutan. Primero pensamos, procesamos los conceptos, las ideas que recibimos, dependiendo de quién las recibamos, va a ser el efecto, va a ser catalogado por Dios. Si es de la carne, los pensamientos serán de la carne, como en este caso. Vamos a ver lo que pasa entonces con la mente de los creyentes. Los que son del Espíritu, los creyentes son del Espíritu, o somos del Espíritu. Eso significa que el Espíritu Santo nos compró, Dios nos compró, nos selló, somos sus pertenencias. Versículo 5. Ustedes leyendo, hermanos, bien fuerte. 1, 2, 3. Por supuesto que nosotros somos del Espíritu, ¿cierto? Le pertenecemos al Espíritu. Eso es lo que está diciendo Dios entonces. Le pertenecemos al Espíritu. Y más tarde vamos a describir cómo es nuestro carácter para pensar. El proceso de los pensamientos. El versículo 5 de Romanos
Dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, por supuesto, piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocupar los pensamientos de la carne o en las cosas de la carne es muerte. Pero el ocupar los pensamientos en las cosas del Espíritu es vida y paz. Lo leo así para que ustedes puedan tener mayor entendimiento, porque el concepto de ocuparse ahí es la palabra pensar. Es la misma palabra, pero aquí lo tradujo la Reina Valera, ocuparse. Pudiera ser que usted piense, no, voy a ocuparme a hacer una manualidad. No, la idea aquí es que ocupa la mente con un pensamiento específico. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, miren ustedes estas gráficas. Hay 4 elementos muy importantes. Quiero que usted lo grabe esta mañana. 1, lo que somos. Si somos de la carne o somos del Espíritu, no hay más cosas. La Biblia dice, somos de la carne o somos del Espíritu, según este pasaje. Vamos a ceñirnos a este pasaje. El pasaje dice que existen solo 2 tipos de personas en el mundo. Los que le pertenecen a la carne y los que le pertenecen al Espíritu. Ahora, los que son de la carne piensan porque son personas. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu van a pensar en las cosas del Espíritu. Luego entonces todas las personas tenemos una mente que piensa, que procesa los pensamientos, pero la mente no los origina. Hay 2 orígenes aquí. 1, la carne, o 2, el Espíritu. ¿Cierto? Eso es lo que dice la Escritura. Entonces estamos 3. Si piensa, luego actúa. La Biblia dice anda o vive. Son términos que utiliza ahí. Va a vivir, va a actuar de acuerdo a lo que piensa. De acuerdo a lo que piensa. Así es. Y va a tener un efecto. ¿Cuál será el efecto? Bueno, si es del Espíritu va a tener vida y va a tener paz. Si es de la carne va a tener muerte. Así es como dice la Escritura. Entonces los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, andan, viven en el Espíritu y tienen vida y paz. ¿Correcto? Miremos la otra gráfica. Entonces, ahí está el proceso mental. El proceso mental comienza en lo que somos, en el corazón, en nuestro carácter. Entonces dice, los que son, piensan. Entonces la persona es en su carácter, piensa, anda o viven, que es la conducta, y los efectos serán de pronto determinados por lo que lo controla, por quien produce los pensamientos. Muy bien, sigamos. Otra manera de verlo, los que son determinan lo que piensan. Lo que yo soy acá en mi corazón determina lo que voy a pensar. Lo que pienso determina lo que yo voy a hacer, lo que voy a vivir. Y lo que yo vivo determina los resultados. Así es. Otra vez, piensa, anda y efecto. Ese es el patrón. ¿Correcto? Aprenda ese patrón. Eso es lo que dice allí Romanos capítulo 8. Las personas de la carne, entonces no vaya a pensar usted que una persona de la carne de un día para otro comienza a pensar cosas bonitas o a decirle a usted cosas bonitas o a actuar de X manera. Eso se puede manipular, pero Dios dice, si es de la carne, va a pensar de la carne, va a actuar en la carne y los resultados serán muerte. Si es mío, si es del Espíritu, dice Dios, entonces yo voy a producir pensamientos para bien. Pensamientos del Espíritu. Ok, sigamos. Ahí está otra vez. Ahí están los 4 elementos. Primero, son, piensa, vive o anda y los resultados. Muy bien. Sigamos. 3. ¿Qué hace Dios para que nosotros, vamos a dejar algo bien claro, nosotros no producimos pensamientos, nosotros procesamos pensamientos, válgame la redundancia, nosotros pensamos pensamientos, ¿correcto? Pero usted y yo tenemos que reconocer algo. Toda la vida de nosotros, o la gran parte de nuestra vida, estamos actuando en base a pensamientos. Si usted llora porque hubo un pensamiento que lo hizo llorar, ¿correcto? Las emociones son pensamientos, los sentimientos son pensamientos, los temores son pensamientos, ¿correcto? El estrés o la ansiedad son pensamientos que tienen un efecto somático. Por eso hablamos que es un problema psíquico y somático, psicosomático.
Versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué hace Dios para intervenir nuestra mente? Decíamos que la mente no la controlamos nosotros. La mente de nosotros, el único que puede controlarla es Dios. Es más grande que nosotros, hermano. No vaya a atreverse usted a metérsele a controlarla, porque no lo va a poder. Es como el que se le atraviesa un carro que va a 100 kilómetros por hora para pararlo y se le pone al frente, ya sabe qué va a pasar. O a un toro de 500, 600 kilos. Vamos a atajar a este toro. Y usted se le para al frente para que el toro choque con usted y ahí quede. Usted quedará tendido, pero el toro no, el toro sigue. Así es la mente. Muy bien. La primera cosa que hace Dios, según estos versículos, es que Dios quita la condenación. Los que son de la carne están condenados, pero los que son del Espíritu, ya Dios quitó la condenación. Amén. Por esa razón el versículo, leamos todos juntos, dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios quita la condenación del creyente para que no ande. Estar condenado implica estar esclavizado a la carne. Dios quita esa condenación. 2, Dios ubica al creyente en Cristo. Entonces, Dios pone al creyente en una relación especial con Cristo. Esa relación es eterna. Cristo vive en el creyente, pero el creyente vive en Cristo. Así dice la Escritura. El creyente es puesto en Cristo. Muy bien, sigamos. Dios libera al creyente de la ley del pecado y de la muerte. Leamos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hubo una liberación. Dios quitó el control que el pecado, que la muerte tenía en usted. Por esa razón ya la carne no tiene dominio total en usted, porque Dios rompió esa ligadura y solo quedó limitado el efecto de la carne en usted como hijo de Dios. Amén. Sigamos. El creyente no anda conforme a la carne, sino que anda conforme al Espíritu. ¿Eso qué significa? Que Dios determina la forma de actuar el creyente. El creyente ya tiene un camino preestablecido por Dios. Usted vive así. Ahora, si el creyente no quiere vivir así, entonces va a tener dificultades, las cuales vamos a ver más tarde. Por esa razón el versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos una forma de vivir, tenemos una forma de pensar, tenemos una forma de ser. Así lo determinó Dios. ¿Y usted se ajusta a esa forma o Dios lo ajusta? Así es. Bueno, ahí me incluyo yo también. ¿Usted se ajusta a la forma de Dios o Dios lo ajusta? Muy bien. El Espíritu mora en el creyente. Otra cosa que ha hecho Dios es que pone a morar al Espíritu Santo en el creyente para que el Espíritu Santo controle al creyente. Versículo 9, leemos juntos, dice así: mas vosotros no vivís según, sino según, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, dos cosas aquí. El Espíritu mora en usted y 2, usted le pertenece al Espíritu. ¿Quién nos compró? Dios, con la sangre de su Hijo. Y por eso dice: glorificad ahora, porque Dios ya nos compró. Somos pertenencia de Dios, somos pertenencia del Espíritu. Somos pertenencia del Padre, somos pertenencia de Cristo Jesús. Ok. El creyente es deudor al Espíritu, quien le da vida espiritual y vida física. Me llama mucho la atención lo que dice la Escritura. Leamos y ahorita les digo lo que dice allí enfáticamente. 1, 2, 3. La vida que usted y yo tenemos se la debemos a Dios y no al carne. Eso dice allí. ¿Quién nos dio vida física? ¿La carne? No, Dios. ¿Quién nos dio vida espiritual? ¿La carne? No, Dios. Entonces es lo que dice el texto.
la vida que tenemos, la existencia que tenemos, se la debemos a Dios y no a nuestra carne. Muy bien. El creyente es disciplinado si vive conforme a la carne. Mire la sentencia. Dios dice, mas si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Entonces la muerte física, no la muerte espiritual, sino la muerte física. Hay casos donde hemos visto, tanto en la Biblia como en la práctica de la vivencia, que Dios le quita la vida al creyente, limita la vida del creyente para que el creyente no peque. Eso es lo que hace Dios. Muy bien. Porque todos los que son guiados por Dios o por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sigue? El creyente es guiado por el Espíritu de Dios. Continuamos. 4. Por último, obligaciones de nosotros entonces frente a nuestro pensamiento. Vamos a mirar cuál es la primera obligación. Usted y yo tenemos obligaciones frente a nuestros pensamientos. Dios obra, Dios controla su pensamiento, pero recuerde que Dios lo hizo a usted una persona y usted tiene que decidir. Usted tiene que decidir. Eso hace parte de la esencia de persona. Usted tiene que usar la mente, usted tiene que usar el corazón para actuar, porque usted es una persona. Dios no lo va a manipular a usted, Dios le va a dar órdenes a usted para que usted asuma su papel de persona, de individuo. Eso significa que usted y yo vivimos una lucha interna, como la que dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Ok. La primera obligación, ¿cuál es? Procesar los pensamientos del Espíritu. Ya sabemos de dónde vienen los pensamientos. Vienen de la carne o del Espíritu. Entonces ya, yo sé de dónde viene. Cuando usted vea venir un pensamiento, no, mire, ¿por qué no pelea con este? Ay, pero este tal me hizo esto y ahora... Cuando usted ya sienta esos pensamientos de la carne, párese, póngale el freno. Un momento. Esos no son los pensamientos de Dios, esos son los pensamientos de la carne. Cuando usted sienta que el orgullo se le infla y se le sube la sangre a la cabeza y el orgullo lo hace ver cosas que no ve, le hace despreciar a otras personas. Un momento, ya yo sé de dónde viene este pensamiento. ¿Correcto? Por esa razón Dios dice, procese los pensamientos del Espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Si somos del Espíritu, una de nuestras obligaciones, una de nuestras responsabilidades es pensar los pensamientos del Espíritu. Dicho de otra manera, procesar los pensamientos del Espíritu. Amén. Segunda obligación. Ocupar nuestra mente con los pensamientos del Espíritu. Ahí está el texto, ya lo hemos leído. Ocupar nuestra mente. La mente siempre está ocupada pensando. Siempre está pensando. Pero usted puede seleccionar qué tipo de pensamiento va a dedicarse a pensar. ¿Correcto? Consejo. Tome la Biblia. Lea la Biblia. Apréndase el versículo. Y cuando tenga miedo, cuando vaya por cualquier parte, ocupe su mente a pensar en lo que Dios dice. Ocúpelo. Algunos le llaman eso teoterapia. No, eso es lo que Dios ordena. Usted no puede hacer terapia con Dios, usted puede hacer terapia con lo que Dios dice. Por eso no se llama teoterapia. Y Dios le ordena a usted que ocupe su pensamiento con la palabra. Si usted no ocupa su pensamiento con la palabra, la carne va a aprovechar. Ah, tiene la mente vacía, tiene la mente vaga. Tome, mijo, para que se ocupe. Venga, esa sí le va a dar. El mundo sí le va a dar los pensamientos. El diablo sí le va a dar los pensamientos. Por eso la clave es mantenga su mente ocupada pensando en los pensamientos que Dios provee para usted. ¿Dónde están los pensamientos? Aquí están. Qué bueno, qué delicioso es ver a los niños. Sus pensamientos esta semana se ocuparon en aprenderse esos versículos. Eso es lo que dice la Escritura. Eso significa que tenemos que memorizar Biblia. Ocúpelo. Cuando estoy preparando un sermón, hago algo interesante. Bueno, interesante para mí, lo comparto. Me duermo pensando en estos conceptos, en estos días donde el tema de la mente ha sido lo que ha embargado mi mente. Entonces comienzo a pensar, ¿cómo así? Y comienzo a hablar con Dios allí, me duermo.
Y a veces me despierto en la madrugada pensando todavía en eso y vuelvo otra vez. Agarramos el pensamiento, me quedo dormido otra vez y así. Y hay cosas que aparecen en la mente. ¿Cómo así? Yo no comprendía esto. Pero Dios amplía el pensamiento de nosotros, el concepto. Dios dice que ocupemos la mente en sus pensamientos. Amén. Hay que hacerlo, hermanos. No es opción. Hay que hacerlo. Así funciona su mente. Recuerde, su mente todo el tiempo está ocupada. Si usted no ocupa su mente con la palabra de Dios, el miedo se va a apoderar de su mente, la ansiedad se va a apoderar de su mente. Es mejor entonces ocupar en las cosas correctas. Pregúntese, ¿qué está en mi mente? Lo que usted vive le va a decir qué. 3. Tercera obligación, viva. Bueno, lo que usted piensa siempre va a llevarse a la práctica. Entonces, si usted piensa en lo que Dios determina, los pensamientos de Dios, entonces vamos a tener que lo que Dios piensa se va a evidenciar en su vivencia. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 4. Agrade a Dios con sus pensamientos. Es interesante que dice que los pensamientos que produce la carne no le agradan a Dios, son enemistad. A Dios le ofende cuando usted y yo pensamos las cosas de la carne. Le ofenden. A Dios le ofende que usted y yo le demos cabida a ese tipo de pensamiento. ¿Y sabe usted? No vaya a caer en este engaño. La carne nunca podrá agradar a Dios. La carne no puede, dice. Muy bien. 5. Siéntase deudor de obedecer, de ocupar su mente con los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo compró a usted para eso. Dios lo compró a usted para eso. Dios lo hizo su hijo para que usted piense lo que Él le dice, para que usted procese sus pensamientos. Vamos a leer este versículo, pero bien fuerte. Dice así, así que hermanos. Voy a hacer el ensayo ahora otra vez, bien fuerte. 1, 2, 3. Así es, no le debemos nada a la carne. La carne no nos ha hecho nada, no nos ha hecho ningún beneficio. Todo lo contrario, perjuicio, ¿no? Muy bien. 6. Haga morir las obras de la carne. ¿Qué significa haga morir? Sepárese, divórciese de la carne. Que la carne ande por su lado, porque usted no podrá sacarla de su cuerpo. Usted no podrá sacarla de usted. Eso va a ocurrir el día que usted muera, el día que el Señor se lo lleve, el día que el Señor lo transforme. Pero mientras tanto, divídase de la carne. No haga amistad con la carne, no se asocie con la carne, no se acerque. Hay otro versículo que leer bien fuerte. Dice así, porque si vivís conforme a la carne, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces vamos a seguir viviendo. Así es. Así es. 7. No estar en temor. ¿De dónde provienen los temores? Los temores son pensamientos. ¿De dónde provienen? Es interesante que es una manipulación del diablo, pero es el esquema del mundo. El mundo funciona a base de temores. A base de temores. Cuando estaba muchacho, me mandaron a cuidar a 2 primas que querían ir a ver el Festival Vallenato y las llevé. Cuando la Plaza Alfonso López estaba repleta, alguien se paró por allá en la tarima y gritó, ahí viene, en aquella época la guerrilla temerosa era el M-19, dijo, ahí viene el M-19, y la gente salió despavorida, corriendo. Las mujeres dejaban los tacones, se caían y las personas pasaban por encima y era un terror colectivo. En esa época comenzaba a leer yo muchos libros acerca de psicología, de mente, y me paré y alcancé a tomar una de mis primas por el brazo mientras corría
Y enojado le pregunté, ¿usted por qué corre? Y me dijo, porque la gente está corriendo. Así funciona el mundo. Así funciona el mundo. Si alguien se compra una camisa roja, entonces yo tengo que comprarme una camisa roja. Si alguien se ríe, si alguien hace X cosa, de hecho los dichos, hay un dicho viejo que uso, pero algunas personas lo asocian con una famosa novela por ahí de un personaje que no es de mucho gusto para mí, y así dice, ¿no? Entonces cuando me dicen, ¿por qué no me hace un favor? Le digo yo, claro, con mucho gusto. Y dice, ¡ay, la novela! Así dice Diomedes. Ven ustedes como los pensamientos son colectivos, así también son los pensamientos de temor. Muchas histerias colectivas. Dicen que en estos días estaban promocionando una película llamada, una película de Hollywood, y utilizaron por ahí una cuestión de, ¿recuerdan? Una práctica, un jueguito, el Charlie Charlie. Algunos estudiosos dicen que es posible que haya efectos demoníacos también, pero muchas veces también pudo ocurrir una histeria colectiva. Las personas tienen pánico colectivo. Hermanos, así funciona el mundo. Nosotros no tenemos derecho de esclavizar nuestra mente al pensamiento de este mundo, al pensamiento del diablo. Debemos vivir en libertad en nuestra mente, ¿verdad, hermanos? Vamos a leer bien fuerte este versículo. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu de esclavitud es el diablo. Nosotros no tenemos al diablo en nuestro corazón, tenemos al Espíritu de Dios, y Él va a llevarnos a vivir en libertad. Así es, hermanos, y en armonía con Dios. Muy bien, hermanos. Hemos terminado esta mañana nuestro estudio acerca de la mente. Espero que haya sido para usted una aventura de conocimiento bíblico, de conocerse a usted mismo como Dios dice en su palabra. Lo que pensamos tiene un origen, ¿sí recuerdan? Vamos a recordar esos cuatro, la gráfica, ¿recuerda? Lo que somos o es, después pensamos, después vivimos o actuamos, y después, vienen los efectos. Y entonces nosotros no nos gustan los efectos. Hay que corregir las cosas desde su origen. Hay que corregir las cosas desde su origen. Desde el proceso mental hay que corregirlo. Así nos enseña Dios. Entonces todo lo que pensamos tiene un origen. Usted tiene la responsabilidad de determinar. Si yo tengo ganas de pelear con alguien, ¿de dónde es el origen? ¿De Dios? De la carne. De la carne. Si se me eleva el orgullo, si por allá me siento más grande que todo el mundo, si me inflo, ¿de quién viene eso? Está bien de la carne, pero la Biblia dice que hay alguien orgulloso que quiso usurparle el trono de Dios, que vino y trajo esa mentira aquí al mundo, y hoy en día es algo colectivo. El orgullo. Muy bien. Entonces lo que pensamos tiene un origen, tiene una ocupación interna de los pensamientos o de la mente, una vivencia y un resultado. El creyente es responsable de saber lo que pasa dentro de sí, en su mente. El creyente debe conocer la obra de Dios para llevarlo a pensar bajo la guía del Espíritu Santo. Esa es la gran verdad. Gracias al Señor por el Espíritu Santo, gracias al Señor por su santa palabra, y gracias al Señor por enseñarnos, y ahora somos responsables de pensar de manera correcta. Amén. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? La primera, hay que procesar o pensar los pensamientos que vienen de la carne, del mundo. ¿De dónde? Del Espíritu, así es. 2, ocupar los pensamientos, ocupar la mente con los pensamientos del Espíritu, con la palabra. 3, vivir. Recuerde que el proceso es que primero pensamos y luego ejecutamos lo que pensamos. Así que si pensamos las cosas del Espíritu, vamos a vivir, vamos a andar en las cosas del Espíritu. 4, agrade a Dios con sus pensamientos.
agrade a Dios. Recuerden que los pensamientos de la carne no le agradan a Dios, son enemistad contra Dios. 5, sentirse deudor. Siéntase como que usted tiene que pagarle una obligación, no a la carne, sino a Dios, al Espíritu de Dios. Exacto. 6, hacer morir. Exacto, las obras de la carne en usted. Y 7, no estar en temor mental. Muy bien, hermano. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios esta mañana por su palabra y por su misericordia. Vamos a pedir a mi hermano Vladimir que tenga la bondad de orar dando gracias al Señor.